Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Buenos días. Buenos días. Bueno, déjenme ir por mi lista. Permítanme tantito. Les quería preguntar, ¿ustedes toman nota? ¿Chicos? Sí. ¿O están dormidotes? Realmente toman notas porque de esto ustedes tienen que investigar y les voy a dejar una actividad ahorita que terminemos las teorías de la personalidad. Entonces, nada más déjenme pasar lista. Rápido, estamos a 17. Valderas. Bueno, a ver aquí. Presente. Ok. Cruz. Espinosa. Presente. Ledesma. Presente. Martínez Cruz. Presente. Moreno Hernández. Presente. ¿Tienes algo que decir? Moreno. No, ¿por qué? Moreno Hernández, quiero escucharte. Abre la ventana y quiero escucharte. Ajá, ¿me oye? Casi no. ¿Por qué hasta ahorita? Es que no encontraba el link. Sí estuve intentando unirme a las clases No, sí, se desde ve Piensa que no dormías, ¿verdad? De la preocupación. y le mandé mensaje por Piensa. No, a mí no me llegó tu mensaje, pero de todos modos son 2, 4, 5 faltas, multiplícalo por 1.5. Si llegas a las 12 faltas, yo te voy a reprobar. Ujú. Sí, lo mismo Moreno, Sánchez, Dan, Alejandro. Ok, no vino. Terán. Presente. Vargas. Ok. Villanueva. Presente. Ok. Abren la cámara, por favor. Estamos en psicología, no en matemáticas. ¿Sí? Y una de las cosas que tenemos que aprender es la importancia de la comunicación visual y de la interacción, ¿sí? Entonces, no importa si estamos arreglados o no estamos arreglados, eso es lo de menos. Déjenme ver cómo se pone esto de galerías de gran tamaño. Bueno, yo creo que ahí cabemos todos. Bueno, la vez pasada estábamos viendo el modelo de Sigmund Freud, del psicoanálisis, y yo quería que, bueno, creo que con ustedes intenté hacer el esquema, ¿verdad? ¿O no? ¿No hicimos un esquema que yo les iba diciendo cómo? El esquema de la estructura psíquica. No, profesora. Contesten. No, profesora. Ok, entonces les voy a compartir esta presentación.
Aquí ya tengo una, permítanme. ¿Cómo le hago para ver esta? Bueno, estamos aquí. ¿Están viendo esta presentación? Ya, ¿verdad? Ok. Sí, profesora. Bueno, miren. Si no mal recuerdo, la clase pasada empezamos a hablar de la estructura psíquica de la personalidad. ¿O me estoy equivocando de secuencia? Por favor, ¿me pueden decir? Sí, empezamos a verla. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, lo que yo trataba de explicarles era que la estructura psíquica no tiene un lugar, no es una cosa, no es una neurona, sino que este esquema que estoy tratando de que ustedes vean y de que ustedes copien o que lo hagan, es nada más de manera didáctica para tratar de explicar todas las fuerzas o todos los elementos que Freud en diferentes documentos expresó. La importancia de la teoría del psicoanálisis y la importancia de este autor es que él hace referencia a principios del siglo pasado a la teoría del inconsciente. Entonces puso un tema muy importante que es el inconsciente, en una época donde la medicina desde el punto de vista biologista y todo lo que tiene que ver con la neurología o neurociencias, no había llegado al desarrollo que ahora tiene. Entonces, digamos que cuando Freud hace esta aportación, lo que está señalando es que hay algo, en el inconsciente hay algo que es donde los seres humanos tenemos información que a veces no recordamos y que esa información en algún momento fue consciente, en algún tipo de información fue consciente. Y la clase pasada yo estaba hablando de que muchos procesos de aprendizaje, muchos, no todos, primero fueron como que conscientes, los razonamos. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? Es 4, y esto nos lo enseñaron con bolitas, palitos, de muchas formas, con números, de tal manera que racionalizáramos por qué 2 más 2 son 4. Eso implica un desarrollo cognitivo de pensamiento, pero la teoría de Freud no se enfoca en eso, sino que se enfoca en entender cómo la información que recibimos externa, aquí arriba, por ejemplo, en esta parte donde dice, está el color rosa y arriba hay un color blanco, chicos, ahí pongan principio de realidad, ¿sí? Y toda esta parte que es el principio de realidad está abarcando dos instancias. El yo, que es esta parte rosa, que tiene una parte consciente, una parte preconsciente y una parte inconsciente. Fíjense, aquí está el consciente, que es esto verde. El preconsciente, que es esto azulito, ¿sí? Pero este azulito del preconsciente forma parte del inconsciente, ¿sí? Y lo que yo les estoy diciendo es que nuestra parte consciente tiene que estar en contacto con la realidad. Por esto les pedí que aquí escribieran la palabra principio de realidad. Y ese principio es lo que a nosotros nos rige, es lo que sabemos que estamos orientados en tiempo, espacio y persona, que quiere decir que yo sé quién soy, dónde me encuentro, qué año es, cómo se llama el presidente de ahorita, o sea, estoy ubicado, ¿sí? Pero hay mucha información que pasa por aquí, por el consciente, se queda en el preconsciente, pero hay mucha que se va al inconsciente directamente, porque el ser humano
todo el tiempo está percibiendo por todos sus sentidos. ¿Sí me explicó? Entonces, todo lo que percibimos, por ejemplo, ustedes ahorita seguramente están percibiendo no nada más mi voz, sino otros ruidos que hay en mi casa. Pero hasta ahorita que se los mencioné, los van a ser conscientes. Por ejemplo, ¿qué ruidos sí pueden detectar? Hay dos importantes que ahorita están pasando. ¿Alguien me puede comentar? Por aquí pasaba el del gas. No, ¿qué ruidos escuchan ahorita de mí, en mi casa? Su casa. Pues no se escucha No te ningún. escucho. ¿Alguien puede opinar, por favor? Sí, pasó el avión, pasó un avión. ¿Sí? ¿Qué más? ¿No se oye otro ruido como algo que está jalando? Es que está la bomba del agua, no sé cómo se llama eso, está subiendo agua y las bombas son muy escandalosas. Bueno, seguramente hay otros ruidos, ¿sí? Porque sí hay otros ruidos, pero son mucho más tenues. Y entonces lo que les quiero decir es que así como están percibiendo, están poniendo atención a la clase, también esta clase va a, ¿cómo les diré? Ustedes van a percibir los sonidos que por aquí se lleguen a colar y que les lleguen a ustedes. Pero también en su casa hay otros ruidos, ¿verdad? Decía un compañero, por aquí está pasando el gas. ¿Sí? Entonces, cuando no le estamos prestando atención, decimos que esa información pasa directamente al inconsciente. ¿Y qué otra cosa tenemos en el inconsciente? Bueno, en el inconsciente vamos a tener toda esa información que percibimos por medio de nuestros sentidos desde que nacimos. Incluso hay algunos que se atreven a decir que desde antes, pero antes diríamos 8 meses, porque tiene que estar desarrollado todo el organismo, el cuerpo del feto, para que pueda escuchar, por ejemplo. ¿Qué escucharía el feto dentro de la panza de su mamá? ¿Qué escucharía, chicos? ¿Qué puede escuchar? Los latidos del corazón, el intestino, el estómago, todo eso, ¿no? A lo mejor hasta un poco de otra manera la voz. Pero no logra identificar nada porque todavía no piensa, pero eso no quiere decir que a los 8 meses y medio no perciba. Sale, dependiendo de cómo haya sido su nacimiento, toda esa información se va a quedar aquí. Y yo les decía, en esta esquina pongan adentro como una rayita en este ángulo, y este ángulo lo van a rellenar y van a poner ahí inconsciente reprimido. ¿Sí? Y entonces, esta información que está en el inconsciente reprimido no va a salir. Puede salir en hipnosis o puede salir en terapia psicoanalítica, porque precisamente la represión, que es un mecanismo de defensa, lo tiene aquí, y los mecanismos de defensa existen para defender emocionalmente al ser humano. O sea, generalmente lo que reprimimos puede ser algo que no nos guste, ¿no? O que nos pudiera causar conflicto. Entonces, ese inconsciente guarda información. Actualmente sabemos que tenemos memoria y tenemos muchos tipos de memoria. Entonces, podríamos decir que se guarda en la memoria, pero Freud le llamó huellas némicas. Ahora, acuérdense que esta teoría es muy antigua, pero como es el primero que hace alusión a una parte que no controlamos, pero que está ahí y que nos puede influir en nuestra vida, fue lo que él llamó inconsciente. Entonces, es muy grande, es más grande, dando a entender que hay más partes de nosotros que no conocemos y que no controlamos, y que precisamente para que nosotros podamos tener una madurez, nosotros necesitamos estar en terapia precisamente para que podamos controlar aquellos instintos o aquellos conflictos que nos están causando algún daño, y los daños se presentan por medio de síntomas o por medio de la neurosis.
La estructura psíquica de Freud, que es yo, ello y superyo, trata de explicar cuál es la interacción entre estos elementos y nos dice que cuando se fueron construyendo, introyectando en la psique o formando la psique, tuvo que ver con el crecimiento del niño, pero que, por ejemplo, el yo, que tiene que ver con nuestra identidad, es algo que más o menos tenemos a los 2 años, porque decíamos que el chiquito puede decir yo me llamo Juan, o como se llame, pero no, pero es algo que es muy importante porque te va a diferenciar a ti de los otros, ¿sí? Sabes que tú eres tú y tu mamá es tu mamá, ¿sí? Y entonces, esta parte del yo siempre va a tener mucho contacto con la realidad, ¿sí? El yo es nuestra identidad y entonces el yo es nuestro sí mismo. El yo no puede estar fuera de la realidad porque si no estaría loco. ¿Sí me explico? ¿Han visto una película que se llama Fragmentado? ¿Sí? Habla, bueno, aquí hay una parte que sí es verdad, que es que las personas se pueden escindir, es decir, como fragmentar, partir. Y entonces lo que podremos decir es que esa fragmentación se presenta en el yo, ¿sí? Es como si aquí en esta parte rosita, que es el yo le dibujara una especie como de rayo y diría que es una incisión yoica y que quiere decir que la estructura de personalidad de este individuo está fragmentada, está escindida, está partida. ¿Por qué? Puede ser por muchas razones bioquímicas, pero también tiene que ver con la relación con sus cuidadores o con sus padres, sobre todo, decían antes, en la relación materna. Cuando hablamos que el yo se parte, está fragmentado, se llama incisión. Queremos decir que hay una ruptura con la realidad, ¿sí? Y entonces esta ruptura con la realidad significa que la persona puede desarrollar otra personalidad patológica, una psicosis, ¿sí? Y lo que tiene el fragmentado, ahí sacan como, creo que 3 personalidades o más de 3 personalidades, ¿sí? Entonces, eso es el peor grado de locura que puede existir, ¿sí me explicó? Lo más que llega a pasar realmente es que la persona se divida, pero lo que quiere decir esto es que va a desarrollar un trastorno de personalidad psicótico o esquizofrénico, pero no tanto que tenga otra personalidad, simple y sencillamente que no soporta la realidad, ¿sí? Esta realidad que vive, él no la soporta y entonces se refugia en sí mismo, ¿sí? Y yo les decía, o no sé si les puse el ejemplo del castillo para hablar de los psicóticos, chicos. ¿Lo recuerdan la clase pasada? ¿No? ¿No? Yo decía que el psicótico, estoy haciendo repaso, ¿eh? Yo decía que el psicótico es como esa persona que hace dibujos en el aire porque está en conflicto con la realidad, o sea, no puede con el mundo que lo rodea, y entonces él tiene que fantasear y va a crear como sus castillos en el aire, estoy hablando de metáforas, para evadirse de la realidad. Se mete en su castillo, cierra las puertas y las ventanas, cierra con llave la puerta y se come la llave porque crea su propio mundo y no quiere salir de ahí porque no puede, porque los mecanismos de defensa no le están funcionando. Y entonces por eso se escindió, se dividió. Ajá. Entonces, tenemos que dependiendo de cómo es tu adaptación al mundo, puedes desarrollar una neurosis, una psicosis o eres una persona normal. La persona normal se adapta a sus circunstancias de manera favorable y siempre va a sacar mejor provecho de las situaciones. Entonces, este yo, decíamos, tiene una parte consciente porque está en relación con la realidad, pero también otra parte inconsciente porque la estructura del yo se va haciendo en la relación con los otros. Lo que los otros opinan de uno,
lo que los otros nos dan de cariño o agresión se va quedando en el inconsciente. Y la otra parte, que es el super yo, que está como de color café, si se dan cuenta, de la línea verde sale muy poquito café. Tendría que salir un poquito más, pero no rebasar la línea rosa, porque el super yo se forma a partir de la interacción social que tenemos. Tiene que ver con la cultura y el contexto, el momento histórico en el que nacimos. Nosotros mamamos nuestra cultura, ¿sí? Quiere decir que nos comimos, bebimos normas, valores, creencias, creencias de género, creencias de comportamiento social, creencias religiosas, mitos, que de alguna manera nos dan una característica como pueblo. O sea, los mexicanos tenemos una cultura muy particular, ¿verdad? No somos los mismos que los chinos. O no somos igual que los coreanos porque nuestro contexto es totalmente diferente y tenemos nuestras propias, pues nuestra propia cultura. Y entonces esa información cultural se transmite al bebé desde su nacimiento, desde la forma en que lo visten. ¿Sí me explicó? Desde la forma en que le hablan, desde la forma en que lo van presentando a la sociedad, lo van incorporando. No es lo mismo que te bauticen a los, no sé, al mes de nacido, a que te presenten a los 13 años en la comunidad judía, ¿verdad? Y tengas tu fiesta de 13 años. ¿Sí me explicó? La cultura nos va marcando. Y entonces, conforme esa cultura, nosotros introyectamos lo que es bueno y lo que es correcto o lo que es incorrecto en nuestra cultura. Y se va formando nuestro policía moral o nuestro, algo así como policía moral, lo que nos dice que está bien y que está mal. Y entonces, eso lo vamos a traer toda la vida, y toda la vida, cuando ya somos adultos, no necesitamos que el policía venga y nos diga cada rato, acuérdate que no te tienes que pasar el semáforo en rojo, porque nosotros ya fuimos educados con una serie de valores y sabemos que no podemos, si vamos manejando, si está el semáforo en rojo no podemos avanzar, tenemos que respetar y tenemos que respetar no pisar con el coche las franjas de color blanco que les decimos cebras, y que no tenemos que pisar donde van las motos, ¿no? O por ejemplo, ustedes como alumnos, ¿qué reglas saben? A ver, le voy a preguntar a Marcos, ¿qué norma conoces que rija la educación superior en el Politécnico? ¿Qué norma hay? ¿Qué norma rige tu comportamiento y ya deberías de haberlo introyectado? ¿Qué norma rige mi comportamiento? Desde las reglas del Politécnico. Ay, no. No conoces el reglamento, malo, lo debes que conocer, porque eso o sea, no tiene justificación. Si cometes una falta, se te va a castigar aunque no la sepas. A ver, en la forma de evaluar del Politécnico, ¿cuánto cuenta la asistencia? Ay, en algunas materias no cuenta. No es algunas materias, las reglas son para todos. Está bueno. en el reglamento. Es que ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? ¡Qué barbaridad! Es el 80%. Deberían de leer el reglamento. Ok, Edith, ¿hay alguna regla moral con la que te haya educado tu familia que quieras compartir? Sí, sí, pero por ejemplo, ¿a ti te enseñaron que era malo matar?
No, sí, porque te lo pueden enseñar en tu casa. Es malo matar a un gato, a un perro, a una araña, independientemente de que forme parte de nuestro marco jurídico. Otra. Pero eso rige tu comportamiento. A ti no te enseñaron, por ejemplo, no gritar, no decir groserías, no faltarle respeto a los papás, saludar. Ah, muy bien. Ok. Pero bueno, es que yo estaba hablando de comportamiento moral, no de cuestiones de higiene. Y la moral tiene que ver con lo bueno o lo malo que determina el individuo en relación a la sociedad. Está bien ser limpio, tiene que ver con hábitos cívicos e higiénicos. Esteban, en tu familia, ¿qué es malo, Esteban? Abre tu ventana. ¿Qué se considera muy malo Mm, y que no debes de hacer? ¿Está Esteban? Sí, aquí Julio estoy, profesora. Esteban, Aquí ¿sí? estoy, profesora. ¿Puedes abrir tu Es- ventana? Está abierta. No sé por qué no te veo, pero bueno, a ver. Em, A ver, pues, Edith, quítate para ver si cierra la tuya para ver si sale Esteban. A ver, Esteban. profesora, aquí estoy. Ah, ok, muy bien, ahora sí. Dime. Por ejemplo, robar sería algo que sí está muy, muy mal. Muy bien, robar, ¿verdad? Y eso entra, ese valor, no robar, ¿sí? También está establecido en nuestro contexto más amplio, ¿verdad? A nivel nacional. Está mal visto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, creo que me están entendiendo. Entonces, bueno, ¿qué es el ello? Decimos, bueno, el ello es otra instancia, otro elemento de la estructura psíquica, es otra instancia psíquica, y en el ello, que es la parte que se encuentra en el inconsciente, dice Freud, ahí está la libido, ahí está la energía desexualizada, ahí están nuestros impulsos de vida y muerte. Y entonces a esos impulsos de vida le llama Eros, creo que por acá lo tengo. Ah, no. ¿Sí? Y a los impulsos de muerte le llama Thanato, ¿sí? Entonces, Freud lo que nos está diciendo es que en algunos momentos de la vida el ser humano entra en conflicto porque la tendencia es que busquemos siempre el placer desde que nacimos. Y cuando hablamos de placer, estamos hablando de un placer no solamente genital, si estamos hablando de que al bebé le produce placer que lo bañen, que al bebé le produce placer que le den de comer, que le cambien el pañal. Son placeres sinónimo de satisfacción, ¿sí? No de sexo. Pero dice que a veces no obtenemos placer. Y entonces ahí entramos en un conflicto porque el ser humano tiende al placer y tiende hacia la vida, pero tiene que decidir. El que decide siempre es el yo, si le hace caso al ello o le hace caso al super yo, porque puede ser que el ello te diga, pues no vayas a las clases, falta, total, psicología no es importante. Y el super yo te dice, bueno, aunque para ti no sea importante, tienes que tener 80% de asistencia, te van a hacer examen, mejor no faltes, ¿sí? Y entonces, a lo mejor entre ello y super yo se genera una especie de debate, pero el que va a decidir es el yo. Si le hace caso al ello, falta. Si le hace caso al super yo, se presenta a clase, ¿sí? Y entonces hay cuestiones en la vida de los seres humanos que nos pueden causar conflictos muy fuertes,
muy fuertes de esos conflictos donde nos sentimos entre la espada y la pared. Yo no sé si ustedes los han sentido porque son muy jóvenes, pero en algún momento de la vida los podemos llegar a sentir. Y es el yo el que va a decidir. Aquí los trastornos somáticos se presentan cuando el conflicto no puede salir, no se hace consciente. Cuando yo no estoy consciente de por qué estoy sufriendo, sale un síntoma, ¿sí? Y entonces eso es para explicar todo esto. Y también Freud aportó otra teoría que se llama desarrollo psicosexual, y esto creo que también ya se los había explicado, y nos dice que vamos de la etapa oral a la etapa genital. La etapa oral nosotros obtenemos satisfacción por medio de el pecho o el dedo pulgar cuando ya eres más grande o lo que te metas a la boca. Generalmente aquí se están explicando todo lo que puede suceder en cada etapa y por ejemplo el año debemos de tratar de controlar esfínteres, tanto vesical de hacer popó y de hacer pipí. Esto es mediante la educación que vamos a ver más adelante, pero lo que dice Freud, esto lo explica ampliamente en sus libros, ¿no? Aquí está bastante sintético. Y lo que está diciendo que si te quedas fijado inconscientemente en alguna de estas etapas del desarrollo psicosexual, tú vas a desarrollar un trastorno cuando seas adulto. Si te quedas fijado en la etapa oral, seguramente vas a desarrollar alguna adicción. Si te quedas fijado en la etapa anal, seguramente vas a desarrollar alguna compulsión o eres una persona avara, acumuladora. En la etapa fálica estamos hablando de el complejo de Edipo y del complejo de Electra. ¿Sí? Hay un libro que se llama Los hijos de Yocasta. Y bueno, en esta etapa es un proceso psíquico donde los seres humanos se identifican con su progenitor, con su madre, ambos, niños y niños se identifican con la madre, y después se tienen que separar psíquicamente de ella para poder identificarse con el padre de su mismo sexo, ¿sí? Y después regresan a buscar, por ejemplo, las mujeres vuelven a regresar con la mamá. Hay un momento en que se pelean en la preadolescencia con las mamás porque se separan, precisamente porque eso les va a dar su individuación, es decir, estar en la construcción yoica. Por eso hay esa separación física, como que se pelean las niñas con sus mamás. Pero después se vuelven amigas porque ya hay una identificación, ya pasó esta etapa. Y eso que estoy hablando de la adolescencia, pero esto también se da en los 3 a los 5 años, que es cuando las niñas están muy pegadas a su mamá y después muy pegadas al papá. ¿Sí me explicó? Y los niños muy pegados al papá y después muy pegados a la mamá. Y después hay esta especie de identificación con su propio género. Después de los 6 años hay una etapa como de adormecimiento psicológico, por así decir. Es porque todas tus hormonas están ahí. Nosotros ya nacemos con las hormonas sexuales, pero los cambios van a empezar más o menos a los 11 años, alrededor de los 11, aunque actualmente se piensa que muchos cambios sexuales, psicosexuales y físicos empiezan a los 9 años debido a que nuestra alimentación tiene muchas hormonas, ¿sí? Y entonces se llama periodo de latencia porque es como si en esta etapa no te interesan los niños ni las niñas. Es más, los niños se juntan con los niños y las niñas con las niñas. Permítanme. ¿Sí? Después ya viene la etapa genital que tiene que ver con todo el desarrollo hormonal, la pubertad plena, donde los hombres tienen su primer sueño húmedo,
su eyaculación precoz y las niñas tienen su menarca. ¿Hasta aquí hay dudas? Esto es lo que les decía. ¿Dudas? Ok, bueno, entonces voy a interrumpir esto un poquito porque esta presentación no es la que quiero que veamos ahorita, sino que ya. Quiero que, si no hay dudas en esta teoría, vamos a pasar a la teoría conductista. Les dejé que investigaran sobre Pavlov. ¿Qué encontraron de Pavlov? A ver, vamos con Marisol. ¿Qué sabes de Pavlov? Mi investigación la hice en otra computadora, profesora, y ahorita no la tengo. Ay, ¿qué te acuerdas? Me acuerdo que hizo lo del experimento del perro. ¿Y cómo es? Que le daba de comer a un perro y cada vez que le daba de comer hacía sonar una campana. Entonces el perro relacionaba que cuando oía la campana que era la hora de comer y empezaba a salivar. Entonces, ya después, aunque no le dieran de comer, nada más con oír la campana empezaba a salivar. Y eso era lo que yo entendí. Muy bien. ¿Y cómo le llamó a ese proceso? O sea, a la campana y a la comida, ¿cómo le llamaba él conceptualmente? ¿Alguien sabe qué palabra utilizó? Empieza con E. ¿Un estímulo? Estímulo, ¿sí? Y la acción del perro de salivar, ¿cómo se le conoce? ¿Con qué nombre, qué concepto? ¿Estímulo? El incondicional. Ya sabemos que es un estímulo condicional o condicionado, pero la acción que produce en el otro, o la acción de salivar, ¿qué es? Dicen, es saliva. No, pero conceptualmente, si prender la lámpara, meterle la comida ahí es el estímulo, lo otro ¿qué es? Exactamente. Entonces, en el conductismo vamos a tener dos conceptos importantes, estímulo y respuesta. ¿Sí? Y entonces, él nos está explicando que para todo estímulo va a generar una respuesta. Y hizo experimentos con diferentes animales y siempre salió lo mismo, ¿no? Entonces, quiere decir que había una respuesta, pero que además estas respuestas se podían condicionar, quiere decir que vamos a dar cierto estímulo para buscar determinada respuesta a propósito, ¿sí? Y este tipo de experimentos después se aplicaron en la educación. No es que se hayan hecho experimentos con los niños, pero digamos que las bases teóricas que explican el comportamiento humano están diciendo que también nosotros recibimos una serie de estímulos para obtener ciertas respuestas y que la base de nuestra educación y la base de la aceptación de las normas de la sociedad, no solamente de la familia, porque la familia va a reproducir lo que la sociedad y el contexto quiere. Y entonces recibimos ciertos estímulos para que nuestro comportamiento se adapte socialmente. Por ejemplo, si en la primaria, al niño que le enseñaron que en su casa el valor de no robar, le hubieran dicho la maestra a su papá, a su mamá, que lo había castigado sin recreo porque se había agarrado el sándwich de su compañero sin permiso y que se lo había comido, ¿qué sanción iba a haber en tu casa, Esteban? Pues no sé, probablemente estar castigado y
y enmendar, o sea, si me lo comí, al día siguiente llevarle uno. Algo Claro, así. ¿verdad? O sea, es a lo que voy es que tus papás en el castigo, por así decirlo, ofrece disculpas, llévale otro sándwich y además eso no se hace. Te voy a castigar una semana sin domingo. Vamos a suponer eso, ¿sí? Entonces, ese es el estímulo y la respuesta que hubo. Entonces, todo el tiempo, nosotros en la escuela, en la familia, a lo mejor no son respuestas o estímulos siempre que sean malos. Por ejemplo, antes sí, si alguien se portaba mal, entonces la respuesta era que te pegaran, ¿verdad? Pero como la educación ha ido cambiando, entonces los estímulos se han cambiado por respuestas, las respuestas se han cambiado por estímulos positivos. Por ejemplo, cuando ustedes eran niños y se sacaban puro 10, ¿les daban algo? ¿No? ¿Te decían algo? ¿Qué te decían, Edith? Pues sí, ¿no? Qué bueno, a lo mejor te decían felicidades, te daban un abrazo y te decían, ay, qué niña tan linda, qué bueno que eres muy inteligente, me da mucho gusto, te quiero mucho. Eso es estímulo. ¿Sí me explicó? A los niños que se les dio dinero o que se les compraba algo, pues se estaba educando mal. ¿Sí me explicó? No tienes que dar ese tipo de reconocimiento. Los reconocimientos tienen que ser afectivos. ¿Sí me explicó? Emocionales. Aunque te saques un 8, aunque te saques un 7, siempre valorar el esfuerzo. Esto es lo más importante de la teoría conductista clásica. Después les dejé también, vamos a pasar a otra. ¿Quién fue Carl Rogers? ¿Nos lo quieren explicar? ¿Qué hizo este señor? A ver, Gustavo. Jesús Gustavo. Teoría humanista. ¿Dónde nació Carl Rogers? ¿De qué nacionalidad es? Bueno, yo investigué de las aportaciones de Carl Rogers y creía que la personalidad de cada persona se desarrollaba según el modo en que consigue ir acercándose a sus objetivos vitales y a sus metas. A ver, sin leer, explícamelo. Pues que, como yo lo entendí es que cada persona busca sus métodos para llegar a cumplir lo que se propone. Eso no se necesita gran ciencia para saberlo. No, no es eso. Pero además yo te pregunté, ¿dónde nació? ¿De qué nacionalidad es? Bueno, es que como tal no investigué la bibliografía, solo esas aportaciones de Carl. ¿Alguien sabe? Pues se dice, no sé, maestra, y ya. Estadounidense, nació en Chicago, ¿sí? ¿En qué año más o menos? 1902, me parece. No escuché. Marcos. ¿Lo pueden buscar ahorita? ¿Que no tienen celular? Es 1902. ¿Sí? Ahora, Carl Rogers, ¿por qué se le considera un humanista positivo? No es lo mismo que positivismo. Dije positivo. A ver, Julio Esteban, ¿tienes idea? No, la verdad no, profesora. ¿Alguien tiene idea? A ver, Omar Terán. No, profesora. Ok. Bueno, él, a diferencia de Freud, tenía un pensamiento positivo acerca de la humanidad. Pensaba que el ser humano era bueno por naturaleza, ¿sí? Mientras que Sigmund Freud decía que el ser humano era agresivo por naturaleza. Y entonces,
Carl Rogers estaba más centrado en el aquí y ahora, en el presente, ¿sí? Sigmund Freud estaba centrado en el pasado, ¿sí? En los conflictos internos de las personas. Pavlov estaba centrado en el estímulo, ¿sí? Y en las respuestas, pero no tanto si el presente o pasado, o sea, era otra cosa, totalmente diferente. Pero este señor decía, a ver, el ser humano nace bueno por naturaleza. El ser humano tiene la capacidad de desarrollar todas sus potencialidades en el camino de su vida, si es, ¿cómo les diré? Si tiende hacia el bien, ¿sí? Porque él no concebía que pudiera hacer algo malo para sí mismo y mucho menos para los demás. Entonces no pensaba que el ser humano fuera capaz de crear la guerra a propósito, mientras que Freud sí. Entonces, Carl Rogers nos dice que el verdadero yo, o sea, también hablaba de yo, o sea, de la identidad, del sí mismo, de esta parte de la personalidad. Decía, el verdadero yo se construye a partir de la relación que tenemos con el pasado, con el presente y con nuestras expectativas futuras. En la medida en que nosotros seamos congruentes entre estos tres momentos, nuestra personalidad es lo que va a proyectar. ¿Entienden la palabra congruencia? ¿Más o menos? A ver, búsquenla en el diccionario qué significa congruente. Y a ver, me lo va a decir Terán. ¿Podría ser que es la relación coherente entre varias ideas o acciones y cosas? Sí, pero en este caso, como estamos hablando de la persona, entre tu pasado, tu presente y las expectativas que tengas de ti mismo, ¿sí? Y entonces, dice, da importancia al verdadero yo. Nuestra identidad está creada mediante decisiones, hay mucha apertura a lo nuevo, confianza en sus posibilidades y es capaz de desarrollar mucha empatía, ¿sí? Y obviamente es una persona libre y que va a ser creativo en cualquier momento de su vida en la búsqueda de soluciones. Eso es lo básico, aunque si ustedes leen algún libro que se llame Psicología Positiva, pues es como esas cursos de desarrollo humano motivacionales, ¿sí? Por eso la teoría de Carl Rogers es importante, pero yo creo que fueron más significativas otras teorías que esta. Lo mismo con Maslow. ¿Alguien me puede decir quién fue Abraham Maslow? Si no saben, ahorita lo googlean. ¿Quién fue Abraham Maslow? O busquen la pirámide de Abraham Maslow. ¿Ya lo encontraron? Sí, profesora. A ver, ¿qué nos puedes decir de Abraham Maslow? O de la pirámide. Encontré la Léelo. pirámide. El primer nivel es fisiología, respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. Luego el siguiente nivel es seguridad física, de empleo de recursos, moral, familiar, de salud y de propiedad privada. De afiliación, en el siguiente nivel, amistad, afecto, intimidad sexual. En el siguiente nivel, reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito. Y el último nivel es autorrealización, moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas.
Ok. O sea, todos están viendo la pirámide de Maslow en su celular, ¿verdad? Bueno. Maslow también es americano, ¿sí? Y es un investigador que plantea que la estructura de personalidad va pasando por diferentes niveles hasta llegar a la autorrealización y que en cada etapa de la pirámide el ser humano tiene que pasar por cada etapa e ir satisfaciendo esas necesidades. Y entonces en la primera línea tenemos todas las que son de básicas, ¿no? Alimentación, todas las cuestiones fisiológicas de satisfacción. Y entonces tienes que tener esas necesidades satisfechas para que pases a la que sigue. Lo que se le cuestiona a este señor, lo que se le critica, porque no es una teoría que yo no sé por qué ha adquirido fama, a lo mejor porque le hacemos mucho caso, pero la verdad es que no es que termines de satisfacer la primera, ¿cómo le podremos decir? El primer escalón de la pirámide, tenerlo totalmente satisfecho para que pases a la que sigue. ¿Sí me explico? Cuando el niño tiene satisfechas sus necesidades fisiológicas, también al mismo tiempo está satisfaciendo sus necesidades de estima, de aprecio, ¿sí? Porque está en la relación de apego con sus cuidadores y entonces está recibiendo ¿qué? De sus cuidadores. En relación al afecto, ¿qué está recibiendo? Pues afecto, cariño. Y en ese sentido se va construyendo todo lo que tiene que ver con autoestima. ¿Y en qué lugar está la autoestima de la pirámide? A lo mejor no está con esa palabra. ¿Con qué palabra está? A ver. Sí, exactamente. Yo no sé por qué todo me salió en inglés en mi celular. No. Me cuesta más trabajo. Sí, entonces, y tenemos la cuestión del afecto en el tercer lugar, ¿no? Bueno, yo lo tengo amistad, afecto, intimidad sexual, etcétera. Y el autorreconocimiento lo tenemos, bueno, yo en esta pirámide que tengo aquí, lo tengo en el cuarto escalón, pero también la autorrealización está hasta arriba. Entonces la gente se puede sentir en cualquier momento realizada sin tener, por ejemplo, una propiedad privada, sin tener algo seguro. ¿Sí me explico? Eso es lo que se le cuestiona a Maslow, que no necesariamente pasamos por todas estas etapas para llegar a la autorrealización, que en cualquier momento de nuestro desarrollo como personas, sin cumplir con todas estas, o que nos falten algunas, las personas se pueden sentir realizadas. Les voy a poner, por ejemplo, un muchacho que a duras penas termina la educación básica, un hombre termina la educación básica, 15 años, a los 18 se casa, trabaja en el campo y él se siente contento, se siente satisfecho consigo mismo. ¿Podemos hablar de autorrealización? David, ¿qué opinas? Pues si de verdad se siente plenamente satisfecho, sí, ¿no? Pues sí, ¿verdad? O sea, no todo mundo puede o tiene que vivir según los cánones occidentales. O podemos ir a África y encontrarnos en Kenia, estar en una tribu nómada y interactuar con las personas y darnos cuenta de que a lo mejor
ellos tienen resueltas sus necesidades y les gusta vivir como nómadas y construyen sus casas para que duren cierto tiempo y ya, y se sienten felices. Y entonces podemos decir que están autorrealizados. ¿Sí me explico? Entonces, esa pirámide es una visión plenamente occidental. Hay otras formas de vivir y no las podemos imponer y no por eso están mal. Entonces, de esta pirámide, pues como que, pues para criticarla nada más, ¿sí? Pensar que cada quien tiene su nivel de autorrealización y de valores y de lo que le va a crear cierta seguridad, dependiendo del contexto donde viva. Y que no podemos imponer nuestras creencias o nuestros valores o nuestra pirámide, como la de Maslow, a todo mundo. ¿Hasta aquí no hay dudas? Bueno, si no, de todos modos van a tener que investigar. Actividad número 1. ¿Sí? Van a hacer un cuadro sinóptico donde van a poner todo lo más relevante de la teoría del psicoanálisis. Después, en la otra columna, teoría humanista. En la que sigue, y aquí van, en la teoría humanista van a poner a Carl Rogers nada más. Después, teoría conductismo clásico. ¿Sí? En una hoja. Lo más importante, háganlo en Arial 10. Una letra más o menos chiquita, es una tabla que por lo menos tiene que tener 5 filas. Ya tenemos 1, 2, 3 columnas con 5 filas. ¿Sí? A ver cómo pasean la información de estas teorías. Tienen que investigar en internet, sí está, pero hay que leer, además de las notas que hayan tomado. ¿Sí? Eso lo van a guardar en sus evidencias y después yo se los voy a pedir al último. Y para la próxima clase van a investigar sobre el enfoque biopsicosocial. A ver qué encuentran. Enfoque biopsicosocial. Y nos vemos la próxima clase. Sí, profesora. Sí, dime. Es que me conecté el día de hoy con el teléfono y me habían dicho, bueno, estuve hablando, pero me di cuenta ya casi al final y me dijeron que no se escuchaba. Entonces, no sé si mi asistencia se escucha. Déjame ver. Sí. ¿Cómo te apellidas? Villanueva. No, sí se escuchó. Ok. Gracias. Muy bien. Ok, chicos, nos vemos la próxima clase, que no sé cuándo es. ¿Cuándo es, Ok, nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.